Volvemos por la pantalla de Somos Salta Jujuy, aquí en Voces Críticas TV, y un poco ya te lo adelantábamos con Guille, de las entrevistas que vamos a tener hoy. Y la primera entrevista, una mujer que resonó muchísimo durante el año 2020 y de manera grata, y también lo continúa haciendo, y por eso estoy en el piso con la fiscal Verónica Siemens de Bielke. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿cómo estás? Bien, bueno, hay muchos temas para hablar y muchas cosas que preguntarte. Lo primero que se me viene a la cabeza, soy una fiel seguidora, debo decir, de tus participaciones públicas, y recuerdo claramente cuando explotaba lo del coronavirus, que fuiste tajante al hablar de un peregrinaje cuando tuviste que conseguir ayuda, cuando se detectó el caso del coronavirus, lo que era el shock de tener coronavirus y ser positivo, y la respuesta médica, la falta de humanización que hubo en ese trato, ¿no? Algo parecido me sucede cuando hablamos del vacunatorio VIP, cuando empiezan a salir a la luz ciertas irregularidades. Quisiera preguntarte cuál es tu postura, habiéndolo vivido desde ese lado en aquel momento. Bueno, la verdad que estamos en una situación creo que es complicada. Cuando uno escucha las noticias, que habrá que corroborarlas si son ciertas o no después, que personas que no están incluidas en los grupos de riesgo ni que son prioridad para el ejercicio de ciertas funciones, que han recibido la vacuna fuera del esquema vacunatorio, no deja de indignarnos. Creo que esa es la palabra para todo el mundo. Yo tengo mis padres que son mayores y uno de ellos todavía no ha podido adquirir la vacuna y han vivido un encierro importante el año pasado. Esperemos que esta situación, ojalá tengo la esperanza que no sea cierta, y si lo fuera, bueno, tendrán, como dijo el gobernador, cada uno hacerse cargo de la responsabilidad que le toca. Hoy, bueno, estás a cargo de una fiscalía. ¿Cómo encarás este año 2021? Bueno, este año vamos a seguir trabajando, a pesar de haber estado aislados el año pasado. El Ministerio Público Fiscal es un servicio esencial para la comunidad y nosotros no podemos parar de ninguna manera ante una denuncia que efectúa la gente, y lo hemos hecho a través de trabajo virtual en nuestras casas, o lo hacemos a través de la oficina. Hoy podemos contar con una oficina que tiene una dimensión ideal, porque hay espacios donde hay distanciamiento social y etcétera, y hemos tratado de implementar, que se viene llevando muy efectivamente, las entrevistas virtuales. Hay que tener en cuenta que nosotros tomamos intervención en todas aquellas situaciones de abuso policial, no solo del personal de la policía de la provincia, sino también del servicio penitenciario, con lo cual las personas privadas de libertad normalmente eran trasladadas a la sede de la Fiscalía, y a partir de ahora se hace todo en forma remota a través de un sistema que hemos incorporado, que es un sistema de llamadas, y así podemos tomar contacto de cuáles son las denuncias que se efectúan o las necesidades que tienen las personas que están alojadas en los centros de detención. Bien, decías algo en lo que quisiera puntualizar. Hablabas de abusos policiales que también fueron resonantes el año pasado, estuvieron ahí a la luz, salieron a la luz, eran muchas las denuncias que empezaban a percibirse, a hacerse públicas, a hacerse con los medios, en las redes sociales. La gente empezó a contar lo que pasaba, incluso también comunidades originarias. ¿Qué crees que esto fue como un antes y un después en el marco de estos abusos policiales? Quisiera saber tu postura, ¿cómo avanza? Bueno, creo que hay dos herramientas fundamentales que pusimos a disposición desde el Ministerio Público Fiscal. La primera de ellas fue posibilitar que se realicen denuncias a través de la página web, que es www.denunciasweb.gov.ar, que permiten 4 sencillos pasos que cualquier persona que haya sido víctima de un abuso policial lo lleve adelante a través de esa página web, que se puede hacer a través de un celular, y nosotros tomar contacto inmediato. Y esto es muy importante porque esta Fiscalía tiene competencia en toda la provincia, no solo en la capital. Entonces muchas veces nos pasaba esto que decías vos, las comunidades originarias no tenían ese acceso a llegar hasta la Fiscalía de Salta. Entonces nos permite tomar contacto inmediato y disponer todas las directivas para el resto de los auxiliares y fiscales que nos colaboran
colaboran en la investigación. Esto ha dado un resultado Eso maravilloso para mí, porque efectivo. realmente nos ha permitido no solo tomar conocimiento de cuál es la situación fuera de la ciudad de Salta, sino también poder recabar elementos probatorios en tiempo real, que eso es fundamental, porque si nosotros tenemos una denuncia de una persona que ha sido víctima de vejaciones y está lesionado y no lo hacemos revisar inmediatamente, esa prueba se pierde. Entonces, eso ha sido uno de los elementos fundamentales. Y el otro de los elementos creo que ha sido tratar de llevar adelante las investigaciones en tiempo real y haber agilizado el trámite de las causas que se venían llevando a cabo en esta fiscalía. Cerramos el año pasado, no sé si para bien o para mal, pero aproximadamente 150 efectivos policiales imputados y con acusaciones formales ya ante los juzgados de garantía, es decir, van a tener que ir a juicio oral y público, lo cual por un lado es bueno, porque quiere decir que hemos trabajado, y por el otro lado no deja de ser preocupante de que tengamos esa cantidad de efectivos con esa situación. El día de hoy, al día de hoy exactamente, aproximadamente ya van 50, lo cual no deja de ser preocupante porque son 3 meses del año, y haciendo una proyección 150. a fin de año, claro, claramente podemos llegar a tener más. ¿A qué crees que se debe esta falla? Que obviamente después tiene como consecuencia la cantidad de imputados policías imputados. ¿Cuál crees que es la falla estructural que motiva? Yo creo que una de las fallas fundamentales es la falta de capacitación, sobre todo en el momento que hay que hacer uso de la fuerza policial. Creo que esa es la falla fundamental. Creo que otra de las fallas que venimos corrigiendo es haber puesto en conocimiento del Ministerio de Seguridad cada una de estas personas que están con esta situación procesal, para que la gente entienda, se trata de personas que han sido procesadas, entonces también que se tomen desde el Ministerio las medidas correspondientes para que esos efectivos que son denunciados en esa comisaría particular por lo menos no presten más revista en esa zona. Hemos visto que se han tomado acciones al respecto, lo cual celebro porque es importante, y también esta situación del abuso, ¿no? Del uso de las armas no letales. Creo que hay que capacitar y eso es fundamental. En este sentido, hablando de armas no letales, se plantea el proyecto de poder traer e implementar las pistolas Taser. ¿Cómo continúa tu postura al respecto? ¿Pudiste como evaluar más el panorama? ¿Qué sabes del mismo? Yo la verdad que sigo sosteniendo la misma postura. He buscado diversos informes de organismos internacionales y sobre todo informes de países donde se utilizan estas armas, donde eso no ha hecho bajar la delincuencia. Entonces creo que no es una herramienta que, además del tipo de hechos que tenemos en nuestra provincia, hay que tener en cuenta que son armas que tienen un disparo de alcance corto, tienen 2 electrodos que disparan a un alcance corto, entonces creo que uno puede utilizar otros medios. Y vuelvo a decir, la capacitación de el desarme de la persona o la persuasión. Hay varios niveles de uso de la fuerza. Así que sigo manteniendo mi postura en contra, más allá que va a ser una decisión obviamente del gobierno y no mía. Cuando escuchás hablar por ahí de pena de muerte o proyectos de declaración de ese tipo. Bueno, creo que en primer lugar en nuestra Constitución está prohibida la pena de muerte, ha sido abolida, así que para poder implementarla claramente tenemos que reformar la Constitución. No caben dudas de que hay hechos que nos parecen aberrantes y entiendo que la pena máxima sí debe ser aplicada, que en nuestro país es la prisión perpetua. Para ciertos hechos, como entendemos los femicidios, que ya la tienen, y muchos abusos sexuales, que también creo que uno debería replantearse la pena que tienen. Si bien tienen penas elevadas porque pueden llegar hasta 20 años de prisión, creo que la sociedad está demandando que cualquier persona que cometa un abuso, sobre todo cuando se trata de niños, no solamente tenga penas altas, sino que se declaren imprescriptibles esas penas, lo cual tampoco existe el día de hoy. Hemos visto hace poco un fallo a nivel nacional donde se declaró la prescripción de la acción penal en un caso de abuso eclesiástico. Entonces, creo que eso la sociedad está reclamando y son los legisladores los que tienen que tomar ese reclamo social y reformar el Código Penal. Pero no me considero que como hombres y mujeres
del derecho sobre todo, podamos tomar la decisión sobre la vida de una persona. Y la pena de muerte es decidir si la persona vive o muere, más allá del hecho aberrante que haya cometido. Vamos a darle el pase a Guille, que tiene una pregunta también. Doctora, ¿cómo le va? Primero saludarla, buen mediodía, y bueno, acá estamos chequeando su Twitter, hace muchas denuncias vinculadas también, por supuesto, a lo que tiene que ver con el accionar policial. Está bueno porque está el ministro de Seguridad, que luego va tomando buena nota como para luego poder contrarrestar y dar respuesta a algunas de las cuestiones que va planteando. Y yo quería hacer hincapié, más allá del abuso policial en líneas generales, al abuso policial vinculado a casos de femicidio. No son pocos los datos que se han dado a conocer justamente de policías que han tenido o han cometido actos vinculados a violencia de género, y quería conocer justamente su postura como fiscal. Sí, la verdad que es lamentable escuchar que efectivos que pertenecen a las fuerzas de seguridad cometen estos hechos de femicidio, porque cuando se efectúa la capacitación y se les entrega un arma, claramente se les exige un nivel superior a cualquier ciudadano común, ¿no? Deben tener una formación específica. El tema de la violencia de género y los femicidios nos está atravesando claramente a todos, y uno debe tener mayor tal vez dureza en aquellos casos en donde se trata de efectivos de la fuerza policial. En Salta hemos tenido un femicidio en enero del 2019, donde la víctima había hecho la denuncia y pese a tener la consigna policial, igualmente fue brutalmente asesinada. Creo que cuando ustedes hablaban al inicio de las medidas en tema de violencia de género, soy y lo he dicho públicamente, una acérrima defensora de que las medidas deben estar impuestas hacia el agresor y no hacia la víctima. La víctima, además de sufrir esa violencia, tiene que soportar permanentemente que sea llamada de la fiscalía, de la policía, que se le imponga una consigna fija, darle un botón antipánico. Creo que no la dejamos libre a pesar de toda esa violencia y además de la falta de acompañamiento de muchos organismos públicos hacia esa víctima, sin mencionar las que ni se animan a denunciar. Entonces creo que hay un manual que se llama de buenas prácticas y creo que debemos adoptarlo en todos los ámbitos, sobre todo esto, ¿no? Permitir que la víctima, que ya viene sufriendo esa violencia, tenga una vida libre. Ahora, cuando uno se plantea los femicidios, no hay una respuesta de los por qué. No hay una medida que uno pueda decir mañana terminamos con los femicidios o con la violencia, pero sí hay acciones preventivas que uno puede ir haciendo y no tengo la menor duda de que la educación desde los niveles iniciales sobre lo que es la perspectiva de género, que no es ideología, es perspectiva de género hacia el varón y hacia la mujer, nos va a permitir llevar una vida mucho más libre de violencia, ¿no? Y entender por qué las mujeres reclamamos este sistema patriarcal en el que venimos inmersas y no nos permite en muchas situaciones llegar a ciertos lugares que al hombre sí. Entonces creo que una vez que entendamos eso, tal vez podamos ver resultados, capaz que nosotras no, pero tal vez las generaciones futuras sí. Sí, así es. Y la capacitación, lo importante de la capacitación, que lo hemos hablado aquí con Mariana Reyes, lo importante que es que se inscriban y además que cumplan con las capacitaciones de la ley Micaela. Guille, otra pregunta. Sí, quiero pasar de página, dejar de lado lo que tiene que ver con la cuestión del Ministerio de Seguridad y los abusos policiales y centrarme en otro tema que ha sido preocupante, que además ha sido también tapa y nota en vocescríticas.com y tiene que ver con las imputaciones a los exintendentes, al trabajo de la auditoría de la provincia y también a algún intendente que aún está en ejercicio y en funciones. Claro, ha sido, me imagino que muy intenso el trabajo desde la Fiscalía. Sí, claramente, por expreso pedido del procurador, hay una serie de causas en contra de intendentes en el cargo y de exintendentes que han recaído en mis manos. El trabajo es intenso. Hoy puedo decir, después de tanto haber hablado públicamente, de que por lo menos 2 de las causas que se iniciaron el año pasado y concluyeron el año pasado en la labor de la Fiscalía Penal están elevadas a juicio. Ya tenemos tribunal de juicio, con lo cual esperamos que en este año, a más tardar, podamos llevar adelante estos debates orales y públicos para que la gente vea cuál ha sido el trabajo de la Fiscalía y cuáles son los cargos o las imputaciones que se le han hecho. Estamos hablando siempre de fondos públicos, con la delicadeza que implica el manejo de los fondos públicos, que han sido claramente desviados en función de los elementos que hemos recolectado en beneficio propio de terceros. Creo que hoy la sociedad también reclama que en estas llamadas causas de corrupción se pueda llevar adelante la investigación y se pueda obtener una sentencia
en función de los elementos probatorios que entiendo debería ser condenatoria. Eso, ¿no? A veces queda la sensación de que el poder es inimputable, como que es tan difícil pensar que puede ir a juicio, que puede obtener una condena en el caso de que se comprueben los hechos, ¿no? Y de repente ser parte de estos procesos y con la cantidad de intendentes que estamos hablando en la provincia de Salta, ¿qué sería importante llevarle esa tranquilidad a la comunidad que sí se puede, ¿no? De que es un hecho? Sí, yo creo que forma parte de una cuestión de voluntad, de trabajo, de no tener miedo sobre todo, eso es fundamental, porque si uno está en un lugar como el mío y tiene miedo, claramente se lo dejemos a otro al puesto, uno sufre una serie de embates durante las investigaciones, como por haber dicho, la fiscal tiene papelitos, o sea, yo no junto papelitos, junto elementos probatorios y creo que hoy vamos a dar cuenta de que esos elementos que hemos recolectado nos permiten sostener la participación de los exintendentes en las causas que le hemos imputado. Creo que la sociedad tiene que tener un poco de confianza, también no solo depende del Ministerio Público Fiscal que investiga, sino que va a depender del Poder Judicial, quien es el encargado de juzgar estas causas y bueno, ver cuál es la respuesta en función de la investigación, que creo que tienen una legalidad muy clara. No solamente eso, sino que además las pruebas son contundentes. El respecto, leía que usted se declaró incompetente ante el caso de Huergo, del empresario Huergo, que involucra de lleno a un diputado nacional como lo es Martín Grande, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva para este caso? Bueno, la proyección, si se quiere, expectativa. La denuncia sería. Cuando fue presentada en la Fiscalía vislumbra una serie de hechos que se han suscitado dentro de una causa que está hoy en la justicia federal. El señor Huergo sostuvo en su denuncia que esa causa que hoy tramita y lo tiene procesado es una causa totalmente ilegal, que ha sido privado ilegítimamente de su libertad y que durante esa privación de libertad además fue apretado, por así en un término común, por el señor Grande para que se acogiera a la figura del arrepentido, que en las causas de corrupción es procedente esa figura, y llevar adelante la responsabilidad de todo ese manejo de fondos públicos hacia el actual gobernador de la provincia, que en ese momento era candidato a gobernador. Todos estos elementos que él vislumbra en su denuncia tienen una vinculación directa con esa causa. Entonces, el sentido de la declaración de incompetencia tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, cuando uno no tiene la competencia, en este caso material, si lleva adelante una investigación, puede declararse la nulidad de todos los actos que ha venido desempeñando por ser incompetente materialmente. Pero además tiene una vinculación directa con una causa que nosotros desconocemos, que si bien existe en la Corte de Justicia un recurso pendiente para ver si la causa se desdobla al ámbito federal y provincial, al no existir una resolución de la Corte Suprema, todavía nosotros no podemos llevar adelante la investigación. Entonces creo que uno tiene, lo primero que un fiscal mira cuando tiene una denuncia es si es de su competencia, sobre todo material. En este caso, claramente no es de competencia, entonces ha pasado a la justicia federal, que veremos quién investiga, porque es uno de los fiscales federales y uno de los jueces federales, que apenas son dos nada más, los que están denunciados en esa causa. Para finalizar, y como corolario de todo esto, ¿cuál es el anhelo, materia pendiente que quedó trabajar desde la Fiscalía? No, yo estoy muy conforme con el trabajo que venimos haciendo. Creo que la gente ha visto el compromiso que tenemos, sobre todo con las víctimas, que creo que es uno de los parámetros fundamentales que como fiscales tenemos que llevar adelante, que las víctimas sientan que sus denuncias no quedan en la nada. Entonces, uno escucha la frase, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Importante recordar eso. Y tenemos que tener en cuenta que el cúmulo de denuncias se va incrementando año a año. Realmente incrementa en las fiscalías el trabajo. Hoy tenemos una situación de merma de personal por todas estas cuestiones de riesgo y yo estoy muy conforme con el trabajo. Espero que este año llevar adelante el mismo trabajo que el año pasado y bueno, tengo un equipo hermoso de mujeres, todas mujeres que trabajan conmigo. Así que vamos a seguir por ese camino. Avanzando. Verónica, muchas gracias por haber estado aquí, por todas tus respuestas, siempre valiente. Y nosotros hacemos una breve